los documentos de clasificados que ustedes seguramente ya han escuchado por ahí sobre esta noticia, más los que viven en Estados Unidos. ¿Y por qué es importante en temas geopolíticos? Bueno, pues porque Joe Biden podría ser destituido como presidente de Estados Unidos. Ahí la importancia. Entonces, pues es algo demasiado grave que un presidente tenga en su poder documentos clasificados, porque pues, lo que le dice a las autoridades secretas de Estados Unidos, a los organismos que se encargan de tener archivados todos estos documentos, lo que dice es que el presidente se está enterando de cosas que o no debería enterarse, o dos, de eso podría estar cambiando el rumbo de elecciones futuras. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tengo preparado un video, vámonos si quieren con el video. A ver, vámonos con este. Aquí es donde aparecieron los últimos documentos confidenciales, en el garaje de la casa del presidente Joe Biden en Wilmington. Según la ley, Biden debería haberlos entregado al Archivo Nacional estadounidense cuando dejó la vicepresidencia en 2017. Biden habla de un error no intencionado. La gente sabe que me tomo en serio los documentos y materiales clasificados y estamos cooperando plenamente con el Departamento de Justicia. Pero los republicanos le acusan de hipócrita. Biden había criticado ferozmente al presidente Trump por supuesta ocultación de documentos reservados cuando el año pasado se descubrieron archivos comprometedores en su casa en Florida. Tenemos a una persona que ha ocupado cargos. Que bueno, ahí está Kevin McCarthy, es el nuevo presidente de la Cámara de los Representantes, del cual ya les hablaba anteriormente. Públicos desde hace 40 años. Alguien que dijo estar preocupado por los documentos que guardaba el presidente Trump, y esta persona, como vicepresidente, retuvo documentos durante años. El equipo de Biden afirma que este caso es diferente. El presidente se ofreció voluntariamente a entregar los documentos en el momento en que fueron descubiertos. O sea, a ver, aquí hay dos cosas. Es cierto que Joe Biden, inclusive la Casa Blanca, fue quien le dijo a las autoridades que esos documentos existían. O sea, estos documentos no fueron encontrados por el FBI en su casa, como sí los fueron los del expresidente Donald Trump. Eso hay que dejarlo claro, peregrinos. Aquí lo que pasó fue que la Casa Blanca se dio cuenta de que estos documentos clasificados estaban pues en el poder de Joe Biden. La Casa Blanca inmediatamente avisa al presidente y este decide pues que tiene que avisar a las autoridades correspondientes para que se hagan cargo, en este caso el archivo secreto. Entonces es cierto, eso es cierto, que Joe Biden sí aceptó darlos a las autoridades estadounidenses. Es cierto eso. Aquí el problema, peregrinos, me parece a mí, es que la noticia se conocía antes de las elecciones pasadas, algo que sin lugar a dudas, si se hubiera dado a conocer, seguramente hubiera perjudicado a los demócratas en algunos estados. A lo mejor en otros no cambiaban las elecciones, ni de gobernador, ni tampoco de representantes, ni de senadores. Pero lo que dicen los republicanos es que si se descubrió esta información antes de las elecciones, ¿por qué no se dijo? ¿Cuál es el argumento del por qué no se dijo antes de las elecciones? Y lo que interpretan todos, pues es que no se dijo porque los demócratas, en este caso Joe Biden y su equipo, interpretaron que si se daba a conocer iba a afectar a los demócratas en las elecciones. Y recordemos que las elecciones que ocurrieron en noviembre del año pasado en Estados Unidos, peregrinos, fueron más que cerradas. Entonces los republicanos dicen, bueno, tal vez si se hubiera dado a conocer, quién sabe, y también ganábamos el Senado, porque el Senado se lo quedaron los demócratas y la Cámara los republicanos. O dicen, bueno, tal vez pudimos haber ganado más estados de los que ganamos.
un estado, por ejemplo, Georgia, que se definió en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta los candidatos estaban demasiado, o sea, ninguno logró obtener el 50% de los votos. Entonces se fueron a segunda ronda. Lo mismo en otros estados, y por eso la molestia de los republicanos. Ahora con la llegada de Kevin McCarthy, el nuevo presidente de la Cámara, pues él dice que se va a investigar, porque, que déjenme les digo que Kevin McCarthy no es tan pro Trump, o sea, para nada. Pero obviamente saben que Joe Biden utilizó todos estos hallazgos de documentos secretos clasificados en la residencia de Trump en Florida. Sabe que los demócratas lo utilizaron en contra de los republicanos, no solamente de Donald Trump. No sé ustedes qué piensan. Ahí ahorita sí tengo tiempo de leer los comentarios peregrinos si me quieren poner algo, pero bueno, eso es como a grandes rasgos. Mientras que Trump demoró durante meses su respuesta a los requerimientos del Archivo Nacional. Para evitar sospechas de favoritismo, el Departamento de Justicia ha comunicado que el caso será estudiado por un fiscal especial, lo mismo que ocurrió en la causa contra Donald Trump. Entonces, bueno, déjenme... Este fin de semana, la Casa Blanca confirmó a través de los abogados del presidente Biden que encontraron 5 documentos clasificados más en su residencia en Delaware. Con eso, Biden va llegando a unos 20 documentos clasificados encontrados en su oficina en Washington. Que también es importante aquí ver, el video anterior que les puse es de la DW, de la Deutsche Welle, un medio alemán. Este video es de CNN. Sabemos todos, peregrinos, que CNN es un medio en Estados Unidos más apegado a los intereses demócratas. Si bien no es un medio que ataca directamente a los republicanos, sí sabemos que es un medio pro-demócrata en Estados Unidos. Entonces es importante aquí ver cómo toman ellos la nota. Y en su residencia, el estado de Delaware, muy cercano a la capital en Estados Unidos, a donde acostumbra ir. Es su residencia privada. Y por eso la Casa Blanca confirmó hoy que no hay un registro detallado de quienes entran o salen de allí. La casa está bajo vigilancia del Servicio Secreto, que tampoco lleva ese registro. Esto ante el pedido de una comisión de la Cámara de Representantes de ese tipo de registros que no existió. Sí existe el registro para la Casa Blanca porque Biden implementó que se llevará de nuevo cuando Trump lo había suspendido. Pero vamos a repasar un poco en qué va la saga de los documentos de Biden. El 4 de noviembre, los archivos nacionales... Bueno, esto está perfecto. El 4 de noviembre, archivos nacionales informan al Departamento de Justicia sobre notificación de la Casa Blanca de documentos. O sea, el 4 de noviembre. Y acuérdense cuándo fueron las elecciones en Estados Unidos, peregrinos. Le informaron al Departamento de Justicia sobre la notificación que recibieron de abogados del presidente Biden al hallar los primeros documentos en una oficina que ocupó Biden como ex vicepresidente. El 9 de noviembre el FBI comenzó a analizar el manejo del material clasificado y el 14 de noviembre el secretario de Justicia designó a un fiscal federal para revisar el material y lo que ocurrió con él. Ese fiscal federal de Chicago terminó recomendando a un fiscal especial. El 20 de diciembre, abogados de Biden informaron sobre más documentos. Esto en el garaje de la residencia en Delaware, al lado de un automóvil clásico. Ahora, algo peligroso, peregrinos, y peligroso para Joe Biden, porque si es cierto que Joe Biden que fue un error de él, es un gravísimo error. Y tal vez lo que nos estaría diciendo ese error de que Joe Biden no se dio cuenta de que estaban ahí esos documentos, pues tal vez significa que Joe Biden pues sí está mal de salud. O sea, para que tengas esos documentos clasificados sabiendo que te pueden afectar muchísimo en temas electorales, o sea, es un error demasiado grave, pues a eso voy. Y tal vez podría evidenciar que realmente Joe Biden sí tiene algún problema, que es algo que los republicanos han dicho ya en repetidas ocasiones. Corvette que tiene el presidente de Estados Unidos. El 5 de enero, el secretario de Justicia recibió un informe del investigador, el fiscal Losh, sugiriendo que se nombrara un fiscal especial. El 12 de enero, los abogados del presidente informaron sobre el hallazgo de más documentos con
marca de clasificado en la residencia del presidente en Delaware. Pero la saga no termina ahí. Luego de esto, el 14 de enero, la Casa Blanca anunció que funcionarios que trabajan para el presidente Biden encontraron 5 páginas adicionales de material clasificado en la residencia. Esto lo dijeron el sábado, pero los documentos habían sido hallados desde el jueves. La oficina legal de la Casa Blanca dice que no puede responder a más preguntas porque avanza una investigación, pero esto, por supuesto, no ha puesto fin a la controversia política. Controversia desatada porque Biden fue muy crítico de Donald Trump por haberse llevado más de 300 documentos sin autorización y negarse a entregarlos durante más de un año. Ahora, lo cierto es que tanto republicanos como demócratas están manejando este tema con una luz distinta dependiendo si es de su partido. Que eso es cierto, peregrinos. O sea, la politiquería que dice AMLO también existe en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que más que un tema de seguridad nacional, lo están manejando como un tema de partidos políticos. La realidad es que ahora realmente no le hace mucho daño a los demócratas porque las elecciones ya pasaron. Y es precisamente ese punto del cual se quejan los republicanos. Del otro, hay que destacar, los casos son muy diferentes. Lo que ocurrió es muy diferente. Lo que tienen en común es que ambos tenían documentos clasificados donde no debían tenerlos, tanto Biden como Trump. Pero escuchemos primero a los republicanos explicando por qué quieren una investigación minuciosa de Biden y lo que decían sobre Trump, y luego a un demócrata con declaraciones similares. Hemos visto que los archivos nacionales estaban preocupados de que Trump los tuviera en su posesión. No sé qué documentos había en Mar-a-Lago. ¿Es justo decir que la investigación será una prioridad? Esa no será una prioridad. Esto es muy preocupante. Esta es ahora la segunda locación. Ok, bueno, aquí ya se ve claramente el favoritismo demócrata por parte de CNN. Aquí vemos cómo evidencia el cambio de discurso de los yo no estoy diciendo que esté bien o mal, solamente se los hago evidentes, peregrinos, porque pues ustedes saben que yo siempre intento ser imparcial desde temas geopolíticos como Rusia y Ucrania hasta temas más locales en Estados Unidos como republicanos y demócratas. Entonces lo único que les estoy diciendo es que CNN, por supuesto que es un medio pro-demócrata, no estoy diciendo que eso esté bien o mal, solamente se los estoy diciendo, y la clave pues es aquí, donde muestran cómo lo tomó el representante cuando se trató de Donald Trump y cómo lo toma cuando se trata de Joe Biden. Luis Núñez dice: buenas noches, peregrino, le escribo desde Nueva Jersey. Saludos también, aprovecho para Serafín, para Hugo Cortés, para Juan García, para Guillermo Paz, no sé si todavía estén por ahí, pero muchas gracias. Perdonen que a veces no tengo tiempo de leer los comentarios, pero pues ustedes saben, estoy acá tratando de concentrarme para darles mi mejor opinión. Entonces bueno, vamos a seguir aquí con el video. Que el presidente estaba en posesión de documentos clasificados. ¿Qué estaba haciendo el vicepresidente con documentos clasificados? Es indignante. Debe ser tratado al máximo nivel, que no sea un tema administrativo entre los archivos y el expresidente. Yo he estado en la oficina oval con el presidente y estaría muy sorprendido si él tiene documentos que representen un peligro para la seguridad nacional. Estos hechos son absolutamente indignantes. Es totalmente un mal manejo de información clasificada. ¿Por qué tenía documentos? ¿Cuándo los recibió? ¿Cuándo era vicepresidente y después se los llevó cuando salió? Ellos están tratando de procesar al presidente Trump por mal manejo de documentos clasificados después de que Hillary Clinton pusiera un servidor en un sótano. Me preocupa mucho mi país. Si no ponen a un fiscal especial para que descubra qué fue lo que sucedió con el presidente Biden respecto a la información clasificada, esto lastimaría mucho al país. El hecho de que... Ya lo pusieron, peregrinos, ustedes... ya saben, ya hay un fiscal especial designado específicamente a atender el caso. Y tal como lo fue con Donald Trump, pero ahora con Joe Biden. Y pues, ¿qué les digo? O sea, mi opinión es que
Sí son casos distintos porque Joe Biden fue quien dijo que los tenía. O sea, no tuvieron que ir o sea, no lo averiguaron instancias o departamentos de la justicia estadounidense. En cuanto a la corrupción y temas de pues escabrosos en la política estadounidense, miren, por supuesto que las cosas negativas existen en cualquier país. Desde el país más corrupto hasta el que menos corrupción tiene, hay casos de corrupción. La corrupción es parte del sistema en el que estamos, lastimosamente. Y o sea, mi opinión sería que, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o en algunos países que son potencia, Alemania, digo, quitando a China y a Rusia porque sabemos que se manejan pues distinto, con otros regímenes políticos, pero en cuanto a las potencias occidentales, Canadá, Reino Unido, por supuesto que hay corrupción. O sea, sería absurdo negar que la hay. Lo que yo creo que hace diferente a este tipo de países cuando se dan casos de corrupción a los países pues que estamos en vías de desarrollo es que allá hay justicia. Por supuesto que hay corrupción y la va a haber siempre, pero lo importante, y me parece que como se define la eficacia democrática de un país, pues es cómo corriges un caso de corrupción. Lo que pasa en la mayoría de los países es que cuando hay un caso de corrupción se minimiza, se esconde, se oculta, se trata de justificar por todos los medios posibles. Vemos ahora, pues los que estén familiarizados con la tesis plagiada de una ministra en México, lo que dice Andrés Manuel y su gente cercana es, bueno, ojalá esos fueran los problemas del país, un plagio y no la delincuencia que nos dejó el gobierno pasado. O sea, cuando pasan ese tipo de cosas en países como México, que estoy poniendo el ejemplo, pues lo que pasa es que lo ocultan, lo tratan de justificar, y me parece la gran diferencia. Acá en Estados Unidos se va a investigar, se va a atender, y pues si se tiene que destituir a Joe Biden, se va a hacer, peregrinos. Créanme. Y me parece que es eso. No es que en los países potencia y en los países subdesarrollados no haya corrupción. O sea, me parece que no. Me parece que la diferencia es cómo se abordan casos de corrupción, y siempre en este tipo de países, la mayoría de las veces, se juzga y se condena cuando alguien comete corrupción, y en países como es mi caso, que es mi país, México, tristemente siempre tienden a minimizarse o inclusive esconderse casos de corrupción. Lo vimos hace años, hace meses, con el caso del general Cienfuegos, que en Estados Unidos lo arrestan en un aeropuerto. México maneja temas de diplomacia, lo logra traer a México de regreso, y aquí lo dejan en libertad. Y pues tú dices, caray, como ¿por qué no investigaste por lo menos si Estados Unidos tenía razón de los crímenes que estaba acusando al general Cienfuegos? Entonces, les digo, la política en México, en Estados Unidos, en Reino Unido, por supuesto, es un cochinero, eso lo sabemos. Pero me parece que por eso las instituciones están por encima de las personas que están en esas instituciones. En este caso, la justicia estadounidense seguramente estará por encima de Joe Biden, que es quien ocupa en estos momentos una institución, la más importante tal vez en Estados Unidos, como es la presidencia. Dice Ingrid, excelente trabajo, peregrino. Saludos, Ingrid, gracias. Pues bueno, pues realmente lo que les iba a enseñar aquí en la nota es lo que ya vimos en los videos. Explicaciones de Richard Sauber, que dice el sábado el abogado de la presidencia, Richard Sauber, es decir, el abogado de Joe Biden, tuvo que explicar cómo se habían encontrado nuevos documentos el jueves en la casa familiar de Joe Biden. El miércoles, dijo Sauber, los abogados personales del presidente encontraron les voy a subrayar lo que estoy leyendo, una página marcada como confidencial en una habitación continua al garage. Es decir, pues se dieron cuenta, supuestamente, pues, o sea, estamos partiendo de que ellos están diciendo la verdad. Ahora, por eso se designó ya a un fiscal especial para que determine si es cierto que en un acto de buena fe y honestidad
Joe Biden dio a conocer que pues que se habían encontrado estos documentos, o simple y sencillamente pues está tratando de ocultar la verdadera razón por la cual Joe Biden tiene esos documentos. Y bueno, pues lo que ya sabemos, o sea, la Casa Blanca ha evitado a toda costa, como se ha negado que sea la misma situación que se dio con Donald Trump, y lo que están diciendo pues es que pues no es un caso, o sea, para nada comparable con Donald Trump, sobre todo porque Donald Trump se los encontraron y se negó a entregarlos. Y bueno, pues acá fue el propio Joe Biden quien los entregó. Y les digo, peregrinos, al final ustedes tienen la última palabra. ¿Creen que sean casos iguales? ¿Creen que Joe Biden vaya a ser destituido como presidente estadounidense? ¿Creen que Joe Biden está diciendo la verdad? Bueno, pues eso se los dejo a ustedes.